¿Alguna vez te has preguntado cómo era la Tierra hace millones de años? Piénsalo. ¿Sabes cuánto es realmente un millón? Bueno, ahora imagina 4.500 millones de años, que es la edad aproximada de nuestro planeta. Además de ser nuestro planeta, ha sido testigo de nacimiento y extinción de millones de especies. El Homo sapiens, o sea, nosotros, tan solo llevamos habitando esta Tierra por alrededor de 300.000 años. Somos relativamente nuevos. Por eso, en este video nos vamos a aventurar en el que probablemente es el museo más importante de toda Florida. Y vamos a descubrir un poquito de nuestro planeta como de nuestros antepasados. Sabiendo esto, corre video. Ay, lo bañó. Es que es masivo. Miren, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en uno de los museos más importantes de toda Florida. Literalmente, en este museo vamos a volver al pasado. Ya les voy a contar por qué. ¡Vamos! Muchachos, miren, en esta maquinita podemos moldear este penny. Miren, acuérdense cómo era antes y ahora, si lo ponemos en esta maquinita, vale la pena decirlo que nos va a costar 50 centavos. 51 si contamos el penny. Lo ponemos. Miren, ya quedó ahí y empezamos a girar. Girando, girando. Ya, ahora sí, pónganle cuidado cómo es. Miren cómo quedó. Bueno, y algo curioso, la entrada a este museo es totalmente gratis. Sin embargo, hay ciertas secciones o hay veces que tienen como ciertas actividades extra que pues sí le van a cobrar un poquito más. Por ejemplo, nosotros hoy pagamos $12 extra por el mariposario, porque pues es como una parte adicional. Sin embargo, pues la gran mayoría de cosas son gratis, entonces está súper bueno. Y miren, apenas llegamos, lo primero que nos encontramos es este esqueleto de un mastodonte. Parce, ¿alguna vez ustedes se ha preguntado qué tan grande era un mastodonte? Bueno, hágase una idea. Chiquitos, ¿no? Algo muy cool es que aquí tienen como una pantalla y ponen como si los animales de ese tiempo estuvieran viviendo con nosotros. Entonces miren, ahí está el mastodonte y aquí está el mastodonte. ¿Sí ven? Miren, ahí estamos nosotros y ahí está el tigre. ¡El tigre! Alrededor de todas estas paredes hay muchísimos datos curiosos sobre Florida, pero sobre todo de los Springs. Un dato curioso, en Florida se hace muchísimo buceo porque debajo de los Springs hay muchísimas cavernas subterráneas que se conectan y por eso es que llegan a ser tan peligrosas. Mucha gente ha llegado a perder la vida en esas cuevas. En esta sección del museo nos van a hablar muchísimo de Florida y de las especies nativas. Algo curioso es que miren, tienen demasiados insectos disecados, pero está muy cool, tienen una pulga disecada, una pulga. Miren los murciélagos, y aquí hay más murciélaguito. Ey, algo que me gusta muchísimo de este sitio, de este museo, es que por lo menos en la sección de Florida, miren cómo lo ambientaron. O sea, muy acorde a lo que es Florida. Y lo más curioso es que ponen diferentes sonidos y también la luz va cambiando. Entonces obviamente como que usted se siente muy inmerso en Florida, está muy loco, miren. Se escuchan las ranas, pajaritos y ahorita la luz va a cambiar. Y aquí hay una recreación de cómo son las cuevas de Florida por dentro. En serio, está muy bien ambientado. Me encanta cómo está ambientado. Miren, es tan curioso. Aquí en esta cueva, si yo presiono este botón de acá, nos muestra cómo usualmente se ven los huesos antes de ser revelados. ¿Sí ven? O sea, así es que los encuentran como en tierra, en las cuevas y así. Miren, la vértebra de una ballena. Y así es que los encuentran en la tierra. Miren, todos esos caparazones son de tortugas que habitan Florida. Son muchísimos, ¿no? Miren, desde las chiquiticas hasta las grandes. Y miren esta que es gigante. Esta es una snapping turtle. Les vamos a mostrar aquí por ahí una fotico. Aquí, para que entiendan cuáles. Estas son súper peligrosas. Yo lo he mencionado muchas veces, pero esto es muy interactivo. Esto es una réplica de un vecindario normal aquí en Florida. Y nos muestran cómo es el ciclo del agua. Miren, ahí está tiendas. Entonces, el ciclo del agua. Primero llueve. Después de que llueve, va a los springs, nuestros famosos springs. Luego el agua va para las cuevas y permanece en estos acuíferos que son los nacederos básicamente. Después de que sigue lloviendo, el agua sigue saliendo y vuelve a emerger. Algo curioso, aquí nos hablan muchísimo de los springs, porque en serio, realmente, los springs son muy importantes para Florida y tenemos evidencia de hace más de 14.000 años
con los nativos ubicándose alrededor de Florida, poniendo sus aldeas cerca de los Springs. Y adivinen qué, recuerdan que yo les comenté hace unos videos atrás que Florida era español. Lo primero que hicieron los españoles al llegar a Florida fue adueñarse de esos Springs, colonizar esas aldeas que estaban cerca de los Springs, porque esos Springs son fuente de agua dulce fácil. Hey, y mientras seguimos andando aquí por el museo, les quiero mostrar algo muy curioso. ¿Reconocen ustedes de pronto este bote de acá? Bueno, pues eso es de Silver Springs. Y aún más que eso, tienen una réplica exacta de un bote de los que tienen como el vidrio en la parte de abajo, como en el piso literalmente, los vidrios de piso de vidrio. Y miren, eso es como la réplica exacta de cómo es. Qué loco, ¿no? Si usted no ha visto el video en Silver Springs, lo invito a que vaya y lo mire, se lo voy a dejar por aquí otra vez. También alrededor del museo hay varias salas de espera, como esta, pero con daticos curiosos sobre Florida. Y otra cosita, tienen en inglés y en español, está interesante. Los invito a que se suscriban al canal, menos del 2% de la gente que nos ve está suscrita, entonces ya saben, Marco Rey en YouTube. Y miren, el propio museo lo dice. Aquí se llega a contar con más de 40 millones de piezas. ¡Qué locura! Y es que en serio es muy interactivo. Si ven todos estos cajones de acá, bueno, si los abrimos, todos ellos tienen piezas. O sea, pájaros, huevos, cráneos, un pájaro entero. O sea, todos. Quiero que miren todos. Todos, absolutamente todos se pueden abrir. Eso está una locura. Miren, todas estas son puntas de flechas. Puntas. Y miren, o sea, si están afiladitas, ¿no? O sea, real, esto mata. Miren, qué loco. Miren, y me había dado cuenta que encima mío había un fósil de una ballena. Así de cool está este museo. Tiene muchísimas piezas interesantes. Esto es de los nativos. Esto viene de Perú, Estados Unidos, México y más México. Aquí tienen más cosas interactivas. Esta es la cabeza de un mastodonte. Y pues la idea es armarlo. Obviamente esto es falso, pero pues así mantiene a los niños como entretenidos y les enseñan. Miren, aquí hay otro. Está muy chimba, o sea, la verdad me gusta mucho. Porque miren, de hecho toda esta sección de acá es muy interactiva para los niños. Entonces eso está muy cerdo, está muy chimba, la verdad. Esto aquí es un meteorito y nos dejan tocarlo, miren. Vamos a tocarlo, a ver, yo les digo cómo se siente. Pues se siente normal, realmente se siente como una piedra. Pero una piedra sin polvo, sin botar polvo. Pero no sé, se siente extraño, no sé, un meteorito, qué loco. Miren, la cabeza de un T-Rex. Y pues obviamente muchísimos más fósiles, ¿sí ven? ¿Y ustedes? ¿Ya se suscribieron a Marco Rey? Yo ya lo hice. Tal vez te debe estar preguntando, hey Marco, pero ¿cómo un museo de esto se mantiene? Porque realmente está muy bien tenido, tiene muy buenas piezas, está muy interactivo para los niños. ¿Cómo genera plata? Bueno, primero, el Estado de Florida a este museo le da ciertos ingresos destinados para la investigación y pues obviamente la manutención del museo. Y además de eso, la gente dona muchísimo dinero. Usualmente usted aquí no tiene que pagar entrada, pero sí le aceptan donaciones. O sea, hay varios momentos del museo donde usted le dicen, hey, si quieres donar, dónanos para seguir manteniendo este museo. Y muchísima gente dona. Ha llegado casos de gente que tiene demasiado dinero que ha donado millones a este museo. Y la verdad, sí se ve. Y miren, eso está muy cool. Aquí tenemos microscopios y aquí tenemos diferentes pruebas. Miren, por ejemplo, la hoja, esta hojita, ¿cierto? Vamos a ponerla aquí. También podemos ir haciendo zoom. Es como una cámara gigante. ¿Qué es esta locura, parce? Miren, quiero que miren mi dedo cómo está. ¿Sí? Ok, este es mi dedo como está ahorita. Siempre los tengo así, por mucho trabajo duro. Y pónganle cuidado. Vamos a ponerlo acá. Ay, se ve feo. Se ve asqueroso. Uy, miren, así se ve mi dedo. Se ve el orto.
Está reinfectado. Piel de serpiente. Está muy cool. Miren, esta actividad está muy bacana. Aquí hay diferentes cosas como jarrones, tazas, toda esa vuelta, platos. Entonces aquí jugamos a ser arqueólogos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, encontramos esta pieza. Entonces la ponemos acá. Y la idea es poner todo junto, pues como si fuéramos arqueólogos, ¿sí me entienden? O sea, está muy chimba. Yo nunca había tenido una actividad de estas y me gusta mucho, la verdad. Entonces aquí son los originales, ¿sí ven? Entonces el plato azteca, miren, aquí está. Este lo encontraron en Puebla. Miren, aquí otra es esta de acá. Y si ven, cada una de estas es una réplica exacta. Para concluir, no pude hacer este, que sería este, y tampoco pude hacer el plato, que sería este. Casi, casi. Y sorprendentemente la sección de los niños me entretuvo más a mí que a los mismos niños, porque hay muchísimas cosas por hacer. Y ahora estamos entrando a un sitio que es de los nativos de aquí, de los Seminoles, de hecho. Entonces, si ven, como que nos van a mostrar cómo ellos vivían, cómo interactuaban con la naturaleza y pues cómo era la vida antes de las colonizaciones y los españoles y toda esa vuelta. Entonces, bueno, vamos, para empezar, miren, súper, súper bonito, mucho arte, nice. Miren, como una pared normal y también se puede abrir. Ay, lo bañó esa cueva. Ey, miren, ay, es que ellos pescaban, se metían debajo del agua con lanzas y... Qué loco, ¿no? Más representaciones de cómo era. Miren todos los detalles. Y aquí afuera tienen como una recreación de cómo era su estilo de vida. Yo no sé, pero yo creo que tengo cara de nativo. Como eran las casas de los nativos, a punta de hojas. Vamos aquí a entrar a ver cómo es una de verdad. Miren, gran parte de los objetos que estamos viendo ahora pertenecían a la tribu Calusa. Esta tribu era la que dominaba el sur de Florida. Qué loco, ¿sí ven cómo están pintados? De hecho, no hay mucha diferencia a Hispanoamérica realmente. Qué loco, ¿no? Hasta yo tengo parecido a esta gente. Bueno, Marco, ¿y qué pasó con los Calusa? ¿Qué pasó con esta tribu de la que hemos estado hablando hace ratico? Básicamente terminaron sucumbiendo como muchísimas otras ante los españoles. ¿Por qué? Porque aunque llegaron a tener tratados y acuerdos para no eliminarse, no se pudo porque ellos no se quisieron evangelizar. Y pues claro, al no evangelizarse, se volvieron enemigos de España. Y pues ya saben lo que pasó. Bueno, ya pasamos los Calusa, ahora estamos en los Seminoles, la otra tribu que habitó aquí Central Florida. Muy, muy conocida. Y miren sus vestimentas, ¿sí? Muy, muy coloridas. Hey, miren, aquí podemos ver una comparación de tiburones normales y el megalodón. Miren la mandíbula de este animal tan gigante. Y pues obviamente aquí hay más tiburones blancos que ya están extintos, pero miren por favor la magnitud de esos animales. Qué locura, imagínense que lo muerdan. Miren, aquí una réplica de la Tierra hace 55 millones de años. Y Florida debería estar por acá. No hay ninguna Florida. Centroamérica tampoco está. Por aquí debería estar Colombia, no sé, pero está como todo diferente. Loco, ¿no? Miren toda esa mano de animales que ni siquiera sabíamos que existían. Qué locura. Esta parte del museo está increíble. Aquí está el animal como era y este es el fósil original. Y como este hay muchísimos otros. Por ejemplo, si ven aquí estos dos están peleando. Y aquí tal cual. Miren, miren, este acá, que sería este acá, no era ni un perro ni un oso, era un oso perro. Es un ancestro de los rinocerontes y vivía aquí en Florida hace menos de 5 millones de años. Mírenlo ahí. Miren, el diente es de sable. Aquí está, si lo ven ahí, es ese ahí. Y miren toda esta mano de fósiles, es que está impresionante.
estos eran los osos perezosos del pasado. Y de hecho este es un adolescente, este ni siquiera es un adulto. Miren lo grande que es. Estas eran llamadas las aves del terror. ¿Qué serían estas de acá? Eso mide más de 2 metros. Ey, miren, ese es el de la era de hielo. El que se comen, el que era todo fastidioso. Era muy grande. Ey, miren, ¿se acuerdan que yo les dije el oso perezoso gigante? Bueno, este acá sí es un adulto. Miren lo masivo, es que es masivo. Es que miren lo grande que era. O sea, compárenme que yo no soy tan pequeño realmente. Yo ni siquiera le llego a la columna. O sea, ni siquiera se la toco. Miren cómo era una ilustración de todos esos animales que vieron en el pasado conviviendo. Ey, la cantidad de fósiles que tienen en este museo es impresionante. Yo nunca en mi vida había visto tantos fósiles. Y es que están por todos lados, Y está muy bien explicado, eso me gusta mucho. Están como muy bien explicada la historia, lo hacen muy interactivo. O sea, realmente es muy interactivo. Y me encanta, o sea, realmente está muy chimba. Muchachos, miren, ¿alguna vez ustedes han visto el pipí de una mariposa? Miren, así es el pipí de una mariposa. Está grande, ¿no? Y miren todos esos insectos. Bueno, cada uno de estos cajones contiene la misma cantidad. Pues ya entiendo por qué tiene más de 40 millones de especímenes. Claro, porque miren todo eso. Ey, parce, qué loco. Miren, toda esta pared está llena de mariposas. Y siguen. Son demasiadas. Los capullos de las mariposas. Yo nunca había visto capullos. Miren, aquí hay más, como en diferentes etapas. Miren, esta mariposa es real, solo que está durmiendo, pero está real. Miren, compárenla con mi mano. Miren, mariposas. Y aquí está la entrada del bosque de las mariposas, que es para lo que pagamos $12. Entonces vamos a entrar. Miren, el de las mariposas le dan como un sticker. Exclusive, papá. Hey, muchachos, estamos a punto de entrar al bosque de las mariposas. Y obviamente hay ciertas precauciones, no tocar, no molestarlas, bla, bla, bla. Pero aquí tienen miles de mariposas, entonces vamos a ver cómo es. Ya estamos en el mariposario y hay animalitos por todos lados. Hay que tener cuidado donde uno pisa, no vaya a ser que uno aplaste a alguno. Pero hay pajaritos chiquiticos. Miren, ahí hay uno. Y tan solo en ese sitio tiene más de 700 animales, más de 34 especies y lo mejor de todo es que hay peces, pajaritos, mariposas, está muy bonito. Para acabamos de salir del mariposario y la verdad, bastante lindo, bastante bonito, una experiencia muy chimba. Eso sí, hay que tener cuidado porque se meten como entre los pies y casi aplastó uno, pero realmente si usted viene vale la pena totalmente. Miren, tallaron un mastodonte en el cuerno de un mastodonte. Miren, costillitas de manatí, bien barbecue. Lo invito a que si usted tiene un museo en su ciudad, en su pueblo, donde sea, vaya y lo visite. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas casi nunca ha entrado a un museo, no les interesa. Y la gran mayoría de personas ni siquiera saben dónde están paradas, no saben de dónde vienen, no saben nada de historia. Y aquí en el canal nosotros no somos así, ¿cierto? Nosotros somos exclusive. Entonces lo invito a que vaya, hágalo, es una actividad muy bonita. Y si pueden ir a muchísimo mejor. Espero que les haya gustado el video, suscríbase, deje un like, en serio, me ayudaría muchísimo y se lo agradecería, pero de a montones. Eso sería el video de hoy y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.